Hoy voy a enseñarte a ahumar como un verdadero experto. Te enseñaré los rangos de temperatura, cómo se usa el ahumador y cómo conservar los jugos en la carne para que te salga perfecto. Así que quédate hasta el final y aprende junto a mí esta maravillosa receta. Vamos a cocinar estos Dino Ribs de calidad americana, Choice. Miren la infiltración de grasa que tienen. Y esto no es magia. Si queremos lograr un excelente producto con un excelente resultado, tenemos que invertir en una buena materia prima. Eso es clave para lograr el producto que queremos. Todas esas infiltraciones que se ven adentro nos van a ayudar a que haya jugo, a que haya untuosidad, sabor, que nos va a ayudar a que la carne no nos quede seca al final de nuestra cocción. Nos vamos a poner los guantes y vamos a cubrir con mostaza Dijon nuestro corte para que se pegue mejor nuestra sal y nuestra pimienta. Fíjense. Solo una capa para que se pegue bien el aliño en la carne. Una vez que lo tenemos, nos sacamos los guantes y vamos a la siguiente etapa. Acá tenemos una sal entre fina. Pongamos una buena cantidad de sal. Aquí es importante que entendamos que estamos trabajando con cortes grandes de carne, así que vamos a ponerle sal sin miedo. Vamos a ir primero por la parte de la costilla y después vamos a poner sal por la parte de la tapa, ya que esa es la parte que vamos a presentarle al cliente al final y es la parte que queremos que se vea mejor presentada. Ponemos sal y pimienta. Aquí hay cosa de gustos porque hay gente que le gusta preparar estos aliños o estos wraps combinando paprika, ajo en polvo, diferentes aliños que le dan tu sello personal al corte de carne, pero a mí me gusta con sal y pimienta solamente. Luego que lo tenemos aliñado por este lado, nos vamos para el lado de la tapa y nos vamos con la sal. Y ahora con la pimienta. Y así nos van a quedar nuestros cortes de carne listos para entrar a la parrilla. La gente tiende a complicarse mucho con el ahumado, cree que es un proceso muy difícil, complejo, que toma mucho tiempo y la verdad es que cuesta aprenderlo, pero una vez que lo tenemos es muy fácil de seguir haciendo para adelante, ya que siempre es el mismo método. Lo que vamos a buscar acá es elegir un corte siempre con buena infiltración de grasa, con una buena cobertura para que proteja el corte en la cocción lenta. Luego lo vamos a cubrir con sal, pimienta, mostaza y algún wrap que nos guste. Y después nos vamos a ir a prender el ahumador, donde viene la técnica clásica, low and slow, donde vamos a controlar la temperatura para que tenga una cocción lenta, pareja, donde no se escapen los jugos. Y esa es la clave del ahumado. Vamos a buscar que lentamente la carne llegue a unos 95, 97 grados internos y con eso siempre vamos a tener una carne blanda y jugosa en su interior. Hay gente que parte con esto del ahumado y encuentra que queda un sabor muy fuerte, muy intenso y generalmente ese sabor es porque no saben bien cuándo poner el trozo de carne dentro del ahumador. Lo ponen inmediatamente una vez que ponen la leña y eso provoca que se peguen sabores de humo no deseados en el corte de carne. Lo que yo les recomiendo hacer es que siempre cuando pongan la leña que seleccionaron, esperen unos 10 a 15 minutos hasta que el humo empiece a salir un poco más limpio y eso haga que se queden los sabores correctos de humo dentro de la carne y no los sabores que no queremos. Lo mismo ocurre con las briquetas o con el carbón. No pongamos el corte de carne inmediatamente una vez que ponemos el carbón en la parrilla o en el ahumador, sino que tenemos que esperar que el carbón esté más gris, sin los tonos negros que hagan que salga ese olor a humo, que no es un olor deseado ni un sabor deseado dentro de nuestro corte de carne.
Ahora les voy a hablar un poco del ahumador, para que lo conozcan, para que sepan cómo funciona y para que vean que no es tan complejo de usar. Solo tienen que entender cuál es la lógica de funcionamiento de este equipo y se van por un tubo. Aquí es donde entra el aire. Mientras más abierto, más fuerte va a ser el flujo de entrada. Y para ahumar necesitamos que entre un flujo muy controlado de aire para que no genere un exceso de calor al interior de la cúpula. Entonces, siempre que queramos ahumar, lo vamos a manejar a 1/4 de apertura en nuestro camado. Y arriba tenemos la salida de aire. Fíjense lo que les voy a mostrar. Mientras más abierto lo dejemos, mayor va a ser la potencia de salida del aire y va a generar también mayor consumo de calor. Y eso va a hacer que la temperatura suba más drásticamente. Por ejemplo, si tenemos un fuego que necesita más potencia, lo vamos a abrir. Y si necesitamos bajar la temperatura del fuego, la vamos a cerrar. Nunca la cierren completamente, ya que eso va a provocar que se apague el carbón en el interior del camado. Por último, te voy a hablar de la leña. Hay de diferentes tamaños. Podemos ocupar una leña más grande, leñas más pequeñas, chips. A mí me gusta este tamaño, quizás un poco más grande, unos chunks de leña. Pero lo importante es que usemos leñas de roble, de haya, de cerezo, de nogal, de algún frutal, que son leñas que aportan muy buen sabor a nuestra carne. En este caso vamos a ahumar por unas 6 horas aproximadamente y con unos 500 gramos de leña va a ser más que suficiente para todo el proceso de ahumado. Fíjense cómo va nuestra briqueta. Les quedará unos 10 o 15 minutos para que la podamos ocupar. En este caso usamos solamente un saco de 2,5 kilos en total. Ahora que está en su punto, lo vamos a vaciar en el camado y vamos a agregar la leña que les dije anteriormente. Ponemos el plato difusor, la rejilla y un pote con agua para generar humedad dentro de la cúpula. Fíjense cómo lentamente va subiendo la temperatura al rango de ahumado que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a cerrar un poco la tapa para que circule menor flujo de aire y eso nos ayude a que la temperatura se estabilice en el rango que queremos. Fíjense cómo ya logramos estabilizar perfectamente el rango de temperatura en los parámetros que queremos, solamente abriendo y cerrando flujos de aire. El humo también se ve más limpio, así que es momento de agregar nuestra carne al ahumador. Fíjense que ya estamos con la temperatura en el rango que queremos de los 120-125 grados Celsius. Fíjense también que el humo está saliendo limpio, perfecto para aportar un excelente sabor a la carne. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nada, simplemente vamos a dejar cocinar nuestra carne low and slow por unas 3 a 4 horas y la vamos a revisar posteriormente. Vamos a tomar su temperatura interior y ahí les contaré cómo sigue este proceso. Han pasado 3 horas desde que empezamos a ahumar nuestro corte de carne, así que vamos a abrir nuestro camado y les voy a mostrar cómo está esta maravilla. ¡Upa! ¿Qué me dicen? ¡Uf! Esto se ve excelente. Acá tenemos vinagre de vino o vinagre de manzana, al que a ustedes les guste. Y vamos a atomizar un poco de esto sobre la carne para humectar y para que no se seque en exceso la cobertura. Fíjense lo lindo que está esto. Esto no va a aportar sabor, sino que va a mantener hidratado el corte. Han pasado 6 horas desde que empezamos a ahumar y miren cómo se ve esta maravilla.
podemos ver que ya estamos en el rango de temperatura de los 89-90 grados internos. Y además pinchamos con la punta del termómetro para sentir cómo está la resistencia de la carne y así confirmar que está en el punto adecuado. ¿Qué me dicen de esto? Un lujo. La verdad es que estoy muy contento de poder haber cocinado este maravilloso corte de carne para ustedes. Ojalá lo hagan, ojalá se motiven. Más que la temperatura interna, lo que buscamos es cómo entra el termómetro en el corte de carne. Si vemos que entra con facilidad, independientemente de la temperatura interna que tenga, nos damos cuenta de que la carne ya está lista para su consumo. Cada corte de carne es diferente, cada vaca es diferente y la temperatura que funciona en un corte no necesariamente va a ser la misma en otro corte. Así que ahora vamos a dejar descansar unos 30 minutos aproximadamente nuestra carne, la vamos a dejar reposar tapada y luego la vamos a cortar y la vamos a probar. Miren cómo se ve esto. Vamos a darle vuelta. Miren esta maravilla. Y ahora la parte que me imagino que todos ustedes están esperando. Vamos a probar esta maravilla. Puro sabor, puro umami, un ahumado justo y necesario. Está espectacular. Y no puedo dejar de hacer la prueba de la humedad del corte para que vean cómo quedó, lo jugoso y lindo que está. Es tremendamente gratificante cuando uno corta la carne y ve que tiene la humedad correcta, que tiene el anillo de ahumado, que tiene el color, el sabor, y se puede poner en práctica y se puede demostrar toda la técnica y la experiencia que hay detrás de una cocción de un simple corte de carne. Así que nada más que invitarlos a aprender este maravilloso oficio conmigo.